buenas tardes, vecinos y vecinas de Hinojos. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en Hinojos Televisión. Y bueno, hoy traemos un tema de plena actualidad y para ello nos acompaña el concejal, en primer lugar, José Antonio Pérez, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Turismo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por mi izquierda tengo a Abel Valero, natural de Hinojos, y aunque académicamente se especializó es ingeniero, ha crecido en el interior del Parque Natural de Doñana, en el mismo lugar donde ha realizado algunos años de trabajo, tiene allí experiencia laboral y a su vez ha hecho un estudio un estudio hidrológico en la marisma de Hinojos. ¿Cierto, Abel? Efectivamente. Bien, pues como decía, vamos a tratar un tema de actualidad. El tema de actualidad es el POTA. Ya lo imagino que por el tema de las redes sociales, grupos de WhatsApp, medios de comunicación, estáis al tanto un poco, pero la gente, el pueblo está un poco perdido en lo que es en profundidad lo que es el tema del POTA, ¿no? El POTA, Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana, tiene una serie de restricciones que impide al propio término municipal de Hinojos hacer uso de su propio suelo. Por este motivo, el Ayuntamiento de Hinojos va a demandar este documento. Este tema ha estado en todos los medios de comunicación de la provincia y a nivel nacional porque ha causado bastante impacto mediático. Como podrán ver aquí en imágenes, los medios de comunicación han hecho eco de la noticia. A nivel nacional lo han hecho en Europa Press, Teinteresa.es, La Vanguardia, un periódico de referencia online como es La Información, pero también hemos tenido las cámaras de Canal Huelva, que han estado in situ aquí en Hinojos y han estado hablando con las personas que tenemos hoy en la mesa, con el alcalde, Miguel Ángel Curiel, y este canal, la verdad que ha hecho un interesante resumen en su informativo de la problemática que Hinojos está teniendo con este documento. Para comenzar y contextualizar un poquito la noticia, nos gustaría comenzar con la noticia que se ha emitido en la provincia. Nos van a poner la noticia en unos momentitos. Y con esta noticia resumiremos un poco el tema que vamos a tratar en profundidad a lo largo de la tarde. Suelo en el 88% de su término municipal al estar catalogado como zona de máxima protección. Con esta medida, el consistorio tan solo pretende que la Junta de Andalucía revise el documento y le dé vía libre para poder utilizar al menos parte de su territorio para el fomento del turismo en tiempos de crisis. Que no queremos un desarrollo para tirar pino, cortar madera de manera desproporcionada, para nada. Queremos explotar esto. Queremos que Hinojos, que estamos dentro de una marca importante como es Doñana, porque la marca Doñana es una marca que es conocida a nivel mundial, pues Hinojos se conozca dentro de esa marca. Ya está. Esta no es la primera vez que el Ayuntamiento de Hinojos pide la revisión del POTAD en los 10 años que han pasado desde que la Consejería de Obras Públicas y Transportes aprobara el plan en el año 2003 para la ordenación del territorio de los municipios que forman parte del entorno de Doñana. El Ayuntamiento ha solicitado el año pasado a las delegaciones pertinentes que se haga una revisión y ante la negativa pues pretende y nos hemos posicionado en demandar y llevar a los tribunales el plan de ordenación territorial del ámbito de Doñana porque entendemos que vulnera los derechos sobre nuestro suelo. No podemos desarrollar actividades ganaderas, no podemos desarrollar actividades agrícolas, no podemos desarrollar actividades industriales y, lo que es peor, no podemos desarrollar actividades turísticas. Pero el problema se acentúa este 2013, cuando además de no poder darle ningún tipo de uso a su suelo más allá del forestal, el Gobierno central elimina la partida a parques nacionales para su desarrollo económico sostenible. Doñana pasa así de recibir cerca de 412.000 euros en 2012 a 0 euros este año. El atraco a mano armada que sufren unos ayuntamientos en época de crisis. Tenemos unas restricciones brutales en nuestro territorio por pertenecer al Parque Nacional de Doñana y que, motivado
por esas restricciones, en la ley de Parques Nacionales contempla unas indemnizaciones por no poder realizar todas las actividades. Pues este año gratuitamente, en esa partida y sin ningún tipo de aviso alguno, nos la han cejado. Ante esta situación, Hinojo se plantea ser autosuficiente a partir de su envidiable entorno natural. Con una finca de 8.500 hectáreas en el interior del Parque Nacional de Doñana, el principal atractivo del lince ibérico y el águila imperial, y una gran biodiversidad de aves que atraen diariamente a 300 turistas. De la marisma de Hinojo, que se considera el corazón del Parque Nacional de Doñana. Es el lugar donde todos los años pasan miles y miles de aves que pasan por nuestro término municipal, y sirve de sitio tanto para alimentarse, para las aves invernantes, como para sitio de reproducción para las aves que vienen de África todos los años, ¿no? Sin embargo, esos turistas no dejan ingresos en el municipio de Hinojos, al no contar con la infraestructura adecuada por la prohibición del potad y solo disponer de un camping que abrirá en un mes y que fue construido antes de la aprobación del plan. De ahí que los turistas se marchen por el momento a otros municipios de la provincia, al Algarve o a Sevilla. Algo totalmente opuesto a lo que promueven otras normativas, como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la Ley Forestal de Andalucía, la Ley de Montes o el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque. No entendemos cómo se van en contra de las directrices internacionales que dicen que el uso turístico es no solamente compatible con el medio ambiente, sino además prioritario. Y en este caso, en la región de Doñana, en la comarca de Doñana, lo que se ha hecho es todo lo contrario, es decir, es eliminar el uso turístico y hacer de este territorio un territorio que no se pueda desarrollar en este ámbito. Por ello, el Ayuntamiento de Hinojos exige que se constituya una comisión de seguimiento para la revisión del potad y se estudie el posible uso de parte del suelo protegido con actividades turísticas. Pues bien, como han podido escuchar, este es el resumen de lo que vamos a tratar esta tarde aquí. Pero no obstante, y antes de entrar de lleno en este tema, me gustaría pasarle la palabra al teniente alcalde, sobre todo para contextualizar un poco el tema que tiene Hinojos, Doñana, subvenciones, porque por una parte tenemos unas subvenciones por prohibición en la caza de la marisma que no llegan de 2006. Tenemos la eliminación de las subvenciones de parques nacionales por parte del Estado en 2013. Y por otra parte tenemos el famoso y actual potad. José Antonio, ¿nos podrías explicar cómo Hinojos en cuestión de años ha dejado de percibir estas subvenciones y cuáles han sido, para contextualizar un poquito al pueblo y hacerle esquemáticamente una idea de lo que está sufriendo, lo que estamos sufriendo ahora mismo? Sí, claro. Bueno, lo primero es que a raíz del impacto mediático que ha tenido en esta semana la noticia de que el ayuntamiento, de que el equipo de gobierno estaba dispuesto a demandar al Plan de Ordenación Territorial del ámbito de Doñana, varios vecinos me han preguntado en la calle y noto que existe una cierta confusión porque, claro, y es normal que os hagáis un lío porque existen demandas de todo tipo, de todos los colores, se habla de unas indemnizaciones, otras que no llegan, algunas que están en los tribunales, ¿no? Y realmente el esquema es un esquema que no es tan difícil, es un esquema sencillito. Yo únicamente lo voy a desarrollar un pelín, nada más 2 minutitos, para que sepamos en qué nos vamos a centrar esta noche y no confundamos la prohibición de la caza de la marisma con lo que es la demanda del potad. Mire, desde el año 2006 dejamos de percibir unas indemnizaciones que veníamos cobrando anualmente por no poder cazar en la finca municipal de las marismas, ¿no? De las marismas de Hinojos, una subvención que se hace anualmente, que la administración competente decidió que se hiciera un pago finalista y que la legislatura pasada pues no se llegó a un acuerdo exacto de las compensaciones y está en los tribunales. Desde el año 2006 no cobramos absolutamente ni un solo euro. Perdón, José Antonio, ¿nos podemos hacer una idea de qué cantidad eran esas subvenciones para ir sumando números? Sí, en torno a 300.000 euros anuales. A partir de... Lo que pasa es que estos números han ido fluctuando continuamente y son complicados de sacar, ¿no? Pero un aproximado... En torno. En la eliminación de parques nacionales y de parques naturales, que nos la hemos encontrado este año, que nos la han eliminado para el año 2013, era una subvención de desarrollo a la comarca de Doñana, entre las cuales Hinojos percibía un dinero importante, que también ha ido fluctuando a lo largo del tiempo, puesto que antes cobrábamos esta subvención por superficie aportada
al espacio protegido, y finalmente ese modelo se cambió por intereses de otros municipios vecinos y se empezó a cobrar por número de habitantes, con lo cual ahí ya hubo un descenso de la subvención que se cobraba por parte del ayuntamiento, y esto en el año 2013 ha ido disminuyendo conforme a la crisis, pero ha sido este año cuando el Gobierno central nos ha dejado esta partida a 0 euros. La de parques naturales, pues lo mismo. Gestión del medio natural. Existen varias subvenciones que normalmente han ido llegando por esa relación medioambiental que Hinojo tiene con Doñana, pero esto poco a poco va desapareciendo. Existe también, que en el último pleno tocamos, una moción que se aprobó el pasado pleno, que es la recuperación de las marismas del Rincón del Pescador que fueron expropiadas, que es otro tema distinto, que es una porción de terreno de titularidad municipal, que era del ayuntamiento, que se expropió con un fin que no se ha conseguido hoy en día, y por tanto nosotros estamos pidiendo que eso revierta a la titularidad municipal. Y hoy lo que vamos a tratar es otro tema bien distinto. ¿Cuál es? Pues el Plan de Ordenación Territorial del ámbito Doñana, que ahora entraremos en profundidad y veremos de qué se trata, nos prohíbe desde el año 2003, que es cuando se aprueba definitivamente, todos los usos prácticamente de la totalidad del municipio. Entonces, yo quisiera que se distinguiera un poco y no se confundieran, sobre todo la indemnización por la cinegética por no poder cazar, que está en los tribunales, la eliminación de los parques nacionales, que también hemos salido en prensa y estamos reivindicándola, las de parques naturales, que también se han perdido, la de gestión de medios naturales, etcétera, varias subvenciones, y la recuperación de San Marisma, ¿no? Pues es algo distinto. Estamos hablando entonces, José Antonio, de un pueblo totalmente rico, prácticamente sin hacer nada. Efectivamente, lo que ha ido ocurriendo durante los últimos 20 años es que Hinojo no ha sido un municipio que se ha tenido que buscar la vida en conseguir el dinero. Es decir, un pueblo que históricamente, desde sobre todo la consecución como parque nacional, ha ido recibiendo una serie de ayudas o de subvenciones o indemnizaciones por no poder hacer uso de su suelo, y con esas subvenciones pues había, digamos, dos posibilidades de actuar. Una, o bien ir percibiendo subvenciones pero nunca dar un paso atrás en los derechos de nuestro suelo, o bien ese dinero que se iba percibiendo, pues usarlos en crear una estructura, suponiendo que algún día se acabaran estas subvenciones, que Hinojo pudiera vivir de algo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Bueno, pues lo que ha pasado realmente es que estos dineros han ido a manos de despilfarradores auténticos y se ha convertido, bueno, pues en levantamos calles, volvemos a poner calles, aunque dejemos las tuberías de los años 60 debajo, bueno, en actuaciones tan conocidas como el Parque de los Centenales, que recibe una verdadera miseria de visitas diarias, que no aporta nada económicamente al ayuntamiento y a los hinojeros, sino lo único que hace es generar un mantenimiento continuo de las instalaciones, tanto al parque como al ayuntamiento, y en eso se han dedicado los millones de euros que han entrado constantemente y a flujo en la comarca de Doñana. Ya no hablamos solamente del despilfarro municipal de esas subvenciones que recibe el ayuntamiento, sino que es que a nivel comarcal Doñana no ha creado una estructura de nada. Lo que ha creado es pues museos, parques interpretativos que no tienen uso y que son de difícil mantenimiento en tiempos de crisis, y la realidad que nos encontramos pues es la que es. La realidad en la que nos encontramos es un ayuntamiento que no recibe nada, que 0 recibe euros, 0 euros y que además no tiene una infraestructura montada para ganarse la vida en lo que tiene, que es un parque de los mejores del mundo, y además el hecho de poner la mano limonera de estas subvenciones ha hecho que a los alcaldes progresivamente se le hayan ido metiendo goles por las cuadras y nos hayan ido restringiendo usos, como es el caso del POTA, que ya adelanto, que la demanda que queremos plantear es porque en el 88% del término municipal, esos son de 32.000 hectáreas que tiene aproximadas, 32.000 hectáreas que tiene el término, 27.000 están completamente protegidas y prácticamente no se puede hacer nada. Y lo peor de todo es que uno de los usos que nos han decapitado es el uso turístico, que es el que precisamente este equipo de gobierno intenta implantar, porque llevamos ya 20 años de retraso. Pero claro, ahora implantar un modelo turístico que ya es difícil de por sí, poner en valor lo que ya tenemos y además tener el suelo prohibido, pues es complejo, ¿no? Esa es la cuestión.
sobre todo levantar un proyecto también en las circunstancias en las que estamos, porque a lo mejor ya podremos haber aprovechado estos 20 años atrás de bonanzas, que ha habido mucho movimiento de turismo, si esa estructura hubiese estado creada. Nos ha creado un tejido empresarial fuerte, ese dinero que nos han dado para incentivar el desarrollo de las personas y de las empresas aquí en Doñana se ha gastado en tapar agujeros, en reparar caminos y en cosas que no son útiles. Aquí en Hinojo no existe, por ejemplo, investigación, desarrollo e innovación, o no existe un tejido empresarial fuerte en torno al turismo, no tenemos alojamientos hoteleros, no tenemos plazas, por ejemplo, hasta ahora que se pretende inaugurar el camping el mes que viene, no tenemos un tejido en torno a Doñana que nos permita subsistir de lo que tenemos, porque tenemos una cantidad de recursos ingentes, enormes. Tenemos Doñana, que es patrimonio de la humanidad, por donde todos los días pasan miles de visitantes. Yo personalmente he acompañado, llevo hasta mucho tiempo trabajando con la única empresa que opera haciendo visitas en el espacio natural de Doñana, que es una empresa de Hinojos, la única empresa de Hinojos, el resto son todas empresas de Almonte, de otros municipios. Entonces simplemente con esa empresa me ha permitido a mí mostrar mi casa, considero que es Hinojos, que es Doñana, a miles de turistas de origen español, de origen extranjero, y todo eso genera pues desde que tú montas el turista en el coche, lo llevas a hacer una visita por el parque, dense cuenta de que nosotros salimos del Rocío haciendo la visita, porque Antonio, concretamente, de Doñana Nature, tiene la sede en el Rocío. El Rocío, tal y como nosotros cruzamos el puente de la Jolí, estamos ya en término municipal de Hinojos, hasta que llegamos al Caño del Guadiamar, que es donde acaba la visita, un poquito más adelante, en el centro visitante José Antonio Valverde. Todo eso, toda la visita transcurre por término municipal de Hinojos, íntegramente. Solo son 1 kilómetro o poco más adelante lo que deja ella Aznalcázar. Entonces, pasan muchos visitantes, pero no dejan nada. No vienen aquí a quedarse, no vienen aquí a comer, no conocen realmente. Yo, siempre que hace una visita, todas las personas que he llevado, desde que he cruzado el puente de la Jolí, he dicho, esto es término municipal de Hinojos, y se lo he dicho a un gallego, a un madrileño, a un holandés y un alemán. Digo, este es mi municipio, esto es Hinojos. ¿Sabes? Lo que pasa es que, al hilo de lo que está diciendo Abel, es lo que nosotros hemos denominado dentro del equipo de gobierno como la fuga de turistas. Es decir, no sé si han puesto fotos, yo creo que sí, además ahora mismo es el perfecto el momento para, no hace falta tener que sufrir las autorizaciones pertinentes para poder entrar por la cancela de la escupidera, sino que se puede pasar por el muro sin autorización de ningún tipo y con cualquier vehículo, y podemos entrar en ese término municipal tan impresionante y veréis el flujo de turistas que están con cámaras de fotos, con telescópicas para ver los aves, y decía fuga de turistas porque todos estos señores que están allí, que además poco dejan al Ayuntamiento de Hinojos y a los hinojeros, luego se van, pues se van a Bollullo, pues se van al Algarve portugués, pues se van a Punta Umbría, se van a Islas, o se van a Sevilla, ¿no? Porque no nos hemos preocupado, ni los propios hinojeros, ni la comarca de Doñana, durante 20 largos años, donde, como bien decía, ha habido un momento de mucha riqueza económica en el país, generar una estructura que nos permita ahora vivir como, por ejemplo, puede hacer Cazorla, que no sé si Abel comentará algo, pero son modelos de parques nacionales que son parques naturales, mejor dicho, que es el caso de Cazorla. O Monfragüe, que es un parque nacional, en el que tiene municipios dentro de lo que son los parques nacionales, y ahí se puede comer allí, te puedes alojar y estás en un entorno natural, dentro del propio parque nacional. Tenemos uno de los parques con una normativa más restrictiva en todos los ámbitos. Casi todos los parques nacionales de España se pueden visitar, al menos muchas zonas de estos parques nacionales. Doñana se entiende que tiene la reserva biológica alrededor del parque nacional, y después, a modo de amortiguación entre las poblaciones y el corazón del parque, pues el parque natural. Nosotros casi que nos permiten hacer simplemente a lo que es el parque natural y una pequeña parte del parque nacional. No tenemos explotado lo que es la zona más sensible, pero obviamente la periferia de la zona más sensible también puede ser útil. Yo creo que haciendo un sendero y controlando ese sendero, porque obviamente si tú haces un sendero por una zona que puede ser sensible, también puedes poner allí un vigilante que controle a la gente que entra allí. Normalmente, igual que hay vándalos, la mayor parte que viene aquí a Doñana son gente que viene a observar aves y a conocer este entorno. Entonces, pues son muchas cosas las que se pueden hacer. Claro, imagino que ante esta mirada, ante este análisis, ¿no? Habéis tenido ese proyecto futurista, ¿no? Y ahí es donde descubrí lo que es el POTAS. Vamos a explicarle a los hinojeros qué es esta palabra,
¿sabes? Que tan de moda está en las últimas semanas, que todo el mundo habla del POTA, pero nadie sabe lo que es el POTA. Vamos a empezar, José Antonio, explicándole a los hinojeros que el POTA es un documento, Sí, ¿sabes? sí, Que no es una persona, el POTA, ni es... El POTA POTA es un es documento. una normativa, como muchas más de esta maraña normativa que ha ido surgiendo en torno al Parque de Doñana, y que lo que hace, vamos a ver, el POTA, digamos que existe una jerarquía en la normativa que ordena el territorio en Andalucía. Está el POTA, que es el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, que es el que realmente ordena las carreteras importantes, cómo se une Sevilla con Cádiz, cuáles son los flujos turísticos más importantes a nivel andaluz. Y luego de ahí la normativa va cada vez siendo más local o más regional, hasta llegar a lo que se llama planes subregionales, que son planes por encima de los planes de los municipios, pero no está a nivel del POTA, digamos, es un intermedio. Y entonces el POTA lo que ordena son toda la comarca de Doñana, igual que puede haber alguno, que no creo que lo desconozco, pero seguro que sea de la Sierra Norte de Huelva, ¿no? Entonces, en este POTA, que ya podemos denominar POTA, en este plan, somos 13 municipios los implicados, desde Palos de la Frontera y Muguer hasta Sanlúcar, toda la zona que está en torno al Parque de Doñana, ¿no? Entonces ahí se ha desarrollado... Término, ¿no? Que tienen término o tienen no que tengan término dentro del parque, pero que tengan una influencia o que estén alrededor. Realmente es un límite administrativo, digamos, para poder hacer una normativa. Entonces, en este tejido normativo es donde se ha clasificado, digamos, o se ha dividido todos estos términos municipales en 3 zonas. Zona A, zona B y zona C. La zona C es la menos restrictiva, la zona B es la intermedia y la zona A es la más restrictiva, la donde menos cosas se pueden hacer. ¿Qué nos ha tocado a los hinojeros? Pues nos ha tocado un 88% de nuestro territorio en zona A, donde no podemos ni hacer actividades ni instalaciones ganaderas, ni agrícolas, ni industriales, ni turísticas. Es decir, nos encontramos en un escenario de subvenciones cero, no hay nada hecho en materia turística, somos los municipios estamos pegándonos boca unos a otros dentro del propio parque, esa es la realidad, eso es lo que está ocurriendo. Y además, cuando decimos vamos a montar un modelo turístico, vamos a echar a andar ahora 20 años más tarde, pero ya llegaremos a nuestra meta, no podemos implantar. Con lo cual, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es quitarnos las restricciones, al menos las de uso turístico. Nosotros entendemos que nuestro término municipal no se implante en industria, ¿de acuerdo? Entendemos que no se puedan realizar actividades agrícolas, ni invernaderos, ni ningún tipo de desarrollo. Pues bueno, pues también de acuerdo, ¿no? Pero el uso turístico es un uso que es compatible con el medio ambiente y por el que estamos luchando para que se pueda desarrollar. Porque estamos hablando que esta zona A es zona de máxima protección, ¿no? Entonces tenemos a un pueblo de máxima protección. Estrangulado y rodeado por una zona... Nos podemos sentir orgullosos por una parte de que seamos un pueblo con muchísima riqueza medioambiental, claro, pero que podamos hacer uso de ese suelo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo os habéis enfrentado al POTA? ¿Qué habéis hecho desde que estáis en la legislatura hasta el día de hoy? Lo primero, porque ya conocíamos la problemática, el POTA se aprobó en el año 2003 y tiempo hemos tenido para poder hacer algo, ¿no? Pero bueno, desde que entramos nosotros en el año 2011, pues lo primero fueron continuas reuniones que se solaparon con intentar abrir el Arrayán, porque claro, lo que ocurrió, que se aprobó el POTA y no fueron capaces ni de reconocer el área de acampada del Arrayán, con lo cual prohibieron el uso del Arrayán. O sea, en un acto de absurdez total, en el año 2003, una inversión de 800.000 euros de la Consejería de Medio Ambiente, de repente, pues ya no valía, ya no se podía desarrollar el uso turístico. O sea, fijaros el tema como era. Al final lo hemos podido resolver a través de informes, hemos estado casi 3 meses peleando este tema, para que el Arrayán, que ya existía, sea una realidad. Antes de la normativa. Efectivamente, ¿no? Que ya existía en el año 94, pero no en el inicio. Bueno, pues esto ha ocurrido, ¿no? Entonces, lo primero fue, estuvimos reunidos con delegados, informes, y formalmente se pidió, creo que fue en febrero o marzo de 2012, se pidió ya oficialmente que se formara lo que el POTA llama una comisión de seguimiento para cambiar esta situación. Que, bueno, pues que todo esto se solicitó para que cambiara y la respuesta fue negativa. ¿Por qué creemos que tenemos que llegar a los tribunales con este tema? Bueno, pues porque para que se pueda revisar el POTA tenemos que tirar del carro de 3 municipios con 3 alcaldes.
Existe un problema muy grave con el POTA. El POTA ha obligado, o en su normativa, al igual que a nosotros nos ha prohibido el uso turístico, hay otros pueblos que le han obligado a reforestar. Son pueblos que no os voy a decir ¿no? cuáles son, pero se han dedicado a cortar monte público, pinos, y han puesto invernaderos. Han proliferado mucho. Han proliferado su estructura agrícola, han generado empleo, eso es cierto, pero lo han hecho ilegalmente y además eso constituye un delito. Entonces, el POTA dice en sus artículos pues que esos invernaderos tienen que quitarse y que se tiene que reforestar. Bueno, pues imaginaros lo que supone para estos municipios decir 10 años más tarde que no han hecho absolutamente nada. Es decir, que los invernaderos siguen en su sitio y más con las carencias de empleo que hay en la actualidad. Entonces, claro, hay intereses contrapuestos. Hinojo quiere cambiar esta situación, pero existen varios municipios que suponen una gran cantidad del territorio que no lo quieren. Ese es el problema y ese puede ser una de las causas por la que no se organiza la comisión de seguimiento que debería de cambiar ese sistema. Que por ley se debería de realizar esa comisión de seguimiento. Cada 4 años, según el artículo 12 de la propia normativa. Perdón. La alergia, ¿no? La alergia. Entonces, estamos, para que vaya quedando claro, uno de los problemas principales que tiene el POTA es que debe de realizar cada 4 años una comisión de seguimiento. Y esta comisión no se ha realizado. ¿Pueden ser estos de los puntos claves por lo que el ayuntamiento ha decidido demandar al POTA? Sí, lo decía anteriormente, que si no existieran esos problemas tan graves, probablemente se hubiera hecho la comisión. Lo que pasa es que cuando no se hacen las cosas es porque hay algo oculto, ¿no? Eso es evidente. Entonces, lo que está claro es que hacer una comisión de seguimiento pone en jaque a un territorio muy amplio del ámbito de Doñana, ¿no? Entonces ahí quiere ser contrapuesto y eso es lo que está ocurriendo. Esto es un instrumento de desarrollo. Y como un instrumento de desarrollo, esto está sometido a una normativa y obviamente si tú haces un plan es para ver cómo evoluciona y para ver la evolución tienes que hacerle un seguimiento. Tú no puedes hacer una cosa, aseverar o asegurar en este documento que tú vas a hacer una comisión de investigación y no llevarla a cabo. Es de sentido común, ¿no? Que las cosas, para ver si funcionan o no, hay que evaluarlas y en este caso pues no se ha evaluado en 10 años. Entonces, pues obviamente hay municipios que han obtenido cuantiosos beneficios en base al desarrollo agrícola ilegal y hay otros como nosotros que tenemos las restricciones brutales y no nos permiten desarrollarnos. Entonces, simplemente lo que estamos denunciando es decir, oiga, queremos ver o queremos tener la posibilidad de desarrollar un uso turístico, que yo entiendo que el uso turístico obviamente es muchísimo menos impactante que puede ser el uso agrícola de plásticos, invernaderos, uso de grandes cantidades de agua dentro del entorno de Doñana, que sabemos que uno de los principales problemas del agua de Doñana es el agua. Entonces entendemos que el impacto del turismo es muy inferior y simplemente queremos que nos permitan desarrollar actividades turísticas, visitas al parque, alojamientos en zonas interesantes, porque aquí en Hinojo, por ejemplo, no te podemos tener un spa. ¿A cuántos kilómetros nos tenemos que mover para ir a buscar un spa? Y tenemos un entorno ideal para montar. Tenemos aquí algún servicio para clientes VIP. Aquí nosotros en España hemos sufrido, por ejemplo, la crisis notablemente, pero nosotros, nuestro objetivo de atracción, de traer aquí turistas, pues obviamente son la mayor parte de España, pero sobre todo turistas extranjeros. Aquí al Rocío vienen todos los años miles de personas que vienen con sus caravanas, tienen 55, 60 años, son gente prejubilada de Alemania, de Inglaterra, de Holanda, gente que tiene mucho dinero y que viene aquí a hospedarse y entendemos que eso pues no tiene un impacto notable. Entonces este documento es la clave para desarrollar todo esto que estamos hablando. De todas maneras yo añadiría que dentro de cuando lees el documento en sí, al final te da la impresión de quién ha estado peleando este documento. Es decir, en el año 2003 aquí ha habido alcaldes de municipios que han estado peleando sus territorios. Eso es evidente. Eso es muy evidente cuando tú lees el documento en profundidad. Por ejemplo, hay municipios que dentro de toda la zona de POTA, y es el monte, que tiene una zona A, se ha creado una islita dentro, que es la zona B, que es donde han montado el tema del parque oceanográfico y han montado... Es decir, todo el que... Yo creo que en esta discusión
Sí. El que al final no ha estado ha sido el perjudicado, básicamente, ¿no? Entonces, en su momento se tenían que haber hecho alegaciones, se tenía que haber participado en la elaboración de su momento, no se ha hecho, bueno, pues aquí tenemos que intentar cambiar esa situación. De acuerdo. José Antonio, en el caso de que ese punto se pudiera cambiar, Sí. ¿qué objetivos tendría este equipo de gobierno, la legislatura actual, para actuar? ¿Sabes? ¿Qué objetivos tendría si ese punto del POTA se pudiera cambiar? Pues vamos a ver. Evidentemente esto no es darle un botón y de repente ya como que está todo el turismo aquí y ya estamos viendo el tema. No, esto, como ya digo, son 20 años de retraso o incluso más. Es un pueblo que siempre ha vivido un poco sin creer en las posibilidades del mismo. Pensamos tanto los propios ciudadanos, los que yo me incluyo, por supuesto, hasta los mismos cargos políticos, ¿no? Que entre algunos por interés personal, otros por otro tipo de intereses o de ocupaciones, pues no han peleado o no han creado una imagen de lo que Hinojo significa, que es lo que has comentado antes. A ver, la importancia que tiene Hinojo como término municipal en el mundo no lo sabemos los propios hinojeros, ¿no? Entonces, primero, estar aquí, contar las cosas, salir en la prensa, que nosotros lo leamos, que nos paremos, que perdamos 5 minutos cada vez que vamos a salir una noticia interesante. Hacer un documental, que estamos en ello, en 2 idiomas, poder que ese documental intente pasar fronteras. Hacer una imagen de turismo que no existía, la imagen del corazón de Doñana, incluso esa imagen, fíjate qué pequeño es, se le han puesto los brazaletes de las equipaciones deportivas en algunas. ¿Por qué? Porque nuestros niños pues compiten fuera y tenemos que saber que Doñana, igual que cuando en Sevilla, el Sevilla ha ido a competición europea y por los motivos que sea ha ido con la bandera de España diciendo, oye, pues representa a España en cierta manera en Europa, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacerlo también así, ¿no? Entonces esos pequeños detalles sirven. Cala que la conciencia de la gente, ¿no? Hacer una página web y formar un programa que vamos a llamar se llama Conócete. Vamos a conocernos nosotros. Entonces, yo voy a decir que una de las subvenciones que quedan, que son las de Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que en otros años se ha gastado en rehabilitaciones y en cosas que no se sabe dónde están. Sí es verdad que este año nosotros hemos solicitado 600 visitas al parque para nosotros, porque realmente yo me pongo el primero, yo hasta que no he entrado en el mundo del ayuntamiento yo no conocía la marisma, yo no sabía nada y aquí realmente el que conoce la marisma o el que tiene algo de ganado o el que tiene alguna relación, si no es imposible, es totalmente imposible que tú puedas disfrutar esto. Inaccesible. Es inaccesible. Entonces, conocernos nosotros mismos, ¿por qué? Porque a nosotros nos quedan 2 años. Y quizás detrás de la pantalla esté el próximo alcalde. Y el próximo alcalde tiene que saber, no empezar de cero como empezamos nosotros, no. Saber cuál es la lucha y cuál es la pelea. Y cuál es la manera de poder seguir adelante este pueblo, porque realmente podemos hacerlo. Conocernos nosotros mismos. Es decir, hicimos la rotonda del águila, y bueno, que si no sé qué, que si iba a ser imperialista, no sé cuánto, no. El águila imperial, que ahora él comentará, es un animal que vienen a ver miles de personas. Y está en nuestro término municipal. Y que no haya una imagen de ese animal, ni del lince, ni del águila dentro de nuestro pueblo, pues nos parece que otro retraso, es decir, había que hacerlo, ¿no? Es decir, primero, vernos a nosotros mismos, conocernos. Y ahora, ¿cuáles son las estrategias más fuertes, digamos? Porque me has preguntado, te lo digo ya de manera genérica. Pues conseguir abrir el Arrayán, que trabajo nos está costando, a nivel administrativo, en informes y demás, ¿no? Luego que tengamos suerte y que este hombre le vaya bien y que funcione, porque el Arrayán si funciona son 1.800 personas y estamos metiendo casi la mitad de nuestro término municipal en Hinojo. Puede ocurrir como pasa en Cazorla, que se duplica la población en los fines de semana o en los puentes, por ejemplo. Se duplica prácticamente. En Cazorla se duplica, donde hay 9.000 meten otros 9.000. Pues poco a poco llegar a eso. Estamos luchando, estamos iniciando ya el procedimiento para otro segundo Arrayán, digamos, que ya iremos avanzando y estamos en los principios de las negociaciones. Queremos plantear para primavera año que viene una feria de turismo en Doñana importante, implicar tanto a humedales de parte de África como humedales de la zona norte de Europa y montar aquí en Hinojos. En Hinojos, montar una estructura potente no para que vengan a vernos los pueblos alrededores, sino para que vengan a vernos empresas que se dedican al turismo, que mueven turismo, que meten mucho flujo de turistas
y en base y tan sencillo como decir, ya nos vienen a ver, no tenemos que crear el motivo. Los turistas están ahí y mañana nos vamos al muro y los vemos, están allí. Es decir, a esos turistas que vienen a través de empresas, agencias y demás, que tienen que venir a nuestro término municipal, a nuestro Arrayán, a nuestro segundo Arrayán, a una proliferación posible de nuevos alojamientos, pero claro, vuelvo al inicio, hay que eliminar lo que es la restricción. A ver, estoy convencida ya de que José Antonio está también convencido de que en nuestro pueblo, en un futuro, porque José Antonio, estamos hablando de un proyecto que ni se puede conseguir ni en 2, ni en 4, ni en 8 años, ¿no? Imagino que estáis mirando muy a futuro. Hinojo tenga un número considerable de visitas, sobre todo por el término que los propios hinojeros no conocemos. Entonces, a mí me gustaría que nos trasladara, porque la verdad que también te quería agradecer cuando nos acompañaste el otro día con Canal Huelva, que aunque te conocía del pueblo, hasta ese momento no conocí la sabiduría, los conocimientos tan fuertes que tiene de nuestro propio término. Y la verdad que te he invitado porque es que quiero que lo mismo que todo lo que aprendí yo contigo en cuestión de 2 horas, a ver si en unos minutos se lo puedes transmitir a los hinojeros y que nos expliquen la importancia de nuestro pueblo en el término, en lo que es en Doñana, en el espacio tanto natural como nacional de Doñana. Vale, pues obviamente hablar de Doñana es hablar del Parque Nacional y el Parque Natural, que está mismo protegida por una figura que lo solapa, que es el Espacio Natural de Doñana. El Espacio Natural de Doñana es uno de los más grandes de Europa y probablemente el más importante. Sobre todo se debe a la elevada biodiversidad de aves que nos visitan todos los años. Doñana, aparte de tener unas marismas, también tiene una parte forestal muy importante, porque nosotros muchas veces siempre nos remitimos a la marisma. No olvidemos que la zona forestal también tiene mucha importancia. Yo siempre que hablo de Doñana, hablo como uno de los parajes más importantes de Europa, porque lo es, pero a su vez muchas veces en cuanto a, por ejemplo, siempre se habla, una referencia típica es el lince ibérico. Aquí tenemos una de las poblaciones de las fincas con mayor densidad de lince ibérico del mundo, porque el lince está restringido prácticamente a Andalucía, ahora se está empezando a permeabilizar y era de otras áreas, pero aquí en Doñana, en el Coto del Rey simplemente, que es una zona por la que yo he hecho muchas visitas, pues tenemos ahí varios machos y varias hembras de lince. Doñana es una isla. Doñana, cuando los linces, por ejemplo, se dispersan, que el lince ibérico, ya os digo, es el felino más amenazado del mundo, ha dejado mucho dinero aquí el proyecto LIFE, quizás no aquí en Hinojo porque tampoco se ha empujado mucho para ese proyecto, pero ha movido mucho dinero y sigue moviendo mucho dinero, mucho turismo. Hay mucha gente que viene no a ver un lince ibérico, sino simplemente a conocer el territorio en el que vive. Muchas veces para mí era mucho más ilustrativo o la gente se quedaba con una sonrisa en la cara, no si veía un lince ibérico, si veía simplemente una huella. Y yo se lo justificaba y se la medía y le decía, mira, aquí tienes una guía de huellas, mido, simplemente sabes que el lince no se ha podido ver hoy, pero sabes que tienes constancia, es la evidencia, ¿sabes? Esta es la evidencia de que tenemos aquí que vive en este territorio. Entonces, Doñana es como una isla. Tiene sur el océano y al este el río Guadalquivir. La zona de dispersión del lince ibérico principal de Doñana, ¿cuál es? Pues obviamente la corona norte forestal de Doñana. Ese es nuestro término municipal. Aquí recientemente he escuchado a gente de aquí que ha salido a andar por el camino de la Arrayán y han visto un lince por ahí, porque eso forma parte del área de dispersión. Es más, hay territorios estables de lince ahí. Eso, y estamos hablando en la periferia del pueblo, a 3 o 4 kilómetros. Eso es algo inconcebible para muchas personas, muchos europeos, y no solo europeos, sino gente también que viene de Estados Unidos, porque felinos hay en todo el mundo y hay gente que le gusta ver todos los grandes felinos del mundo. Y han visitado todos los continentes para buscar este animal. Entonces simplemente eso, en la zona forestal también el águila imperial tiene su nido, nosotros tenemos un nido por la Casa de la Galvija, en la Casa de los Guardas, que no es término municipal de Hinojo, pero de Almonte, pero obviamente ese águila sobrevuela nuestro término municipal cuando a lo mejor va a cazar cualquier borrega, o cualquier cría de una borrega que sea abandonada por la madre, pues va a nuestro término municipal. Betalarena, esos eucaliptos que están en medio de nuestra marisma, que son una referencia a kilómetros de distancia. Hay otro nido de águila imperial. El águila imperial, aquí en Doñana creo que no se contabilizan a día de hoy más de 9 parejas, pues 3 por lo menos están en nuestro término. Es más, incluso dentro del parque natural, ni siquiera en el parque nacional. Muchas veces también, cuando se habla del parque natural, obviamente no es tan significativo ni tan importante como el parque nacional, pero es una pieza clave, es muy importante también. Entonces, el lince, un argumento.
Aquí le emplea otro argumento, aparte las más de 300 especies de aves que visitan Doñana todos los años. Es muy bonito el motivo de la Feria de Turismo que dice José Antonio, que nos queremos poner de acuerdo con humedales de África y de Europa, porque queremos establecer un paralelismo entre la vida de las aves y nuestras vidas de turistas. Los turistas extranjeros, principalmente, por ejemplo, los europeos, vienen aquí a Doñana, ¿cuándo? Pues en primavera. ¿Por qué? Porque en primavera vienen aquí las aves africanas. Entonces, pues vienen aquí a ver las aves africanas. ¿Qué aves podemos encontrar? Pues ahora mismo, por ejemplo, pues los moritos, las garzas imperiales, las garzas cangrejeras, los abejarucos, que son magníficos. Es que a mí, por ejemplo, estar en mi casa, aquí en mi propio patio de mi pueblo, y que me pase un bando de abejarucos por encima, pues a mí me pongo los pelos de punta. Siempre que llega la primavera tengo asociado la llegada de los abejarucos, siempre que llega el invierno estoy dormido en mi cama y escucho los ánsares pasar por encima de mi casa, que vienen de hacer trayectos de cientos de kilómetros ya exhaustos y se echan en nuestra marisma, en nuestro territorio, en nuestro terreno, a descansar, a reposar, a alimentarse, porque saben que dentro de poco tendrán que volver al norte de Europa. Y las aves africanas igual, es un trasiego constante de un flujo de aves. Y ese flujo de aves, pues lo que queremos es que conlleve también un flujo de turistas, pero de turistas aquí en nuestro terreno, en Hinojos, que la gente, como yo he dicho siempre, desde que visitas al parque, desde que se cruza en las Olías hasta que se llega al Caño del Guadimar, todo eso es zonas forestales de Hinojos y zonas de marismas. Tenemos unos hábitats, unos paisajes espectaculares, bellísimos. Y aparte, pues ya os digo, tanto de aves forestales también, insectos, reptiles, setas. Es que siempre nos intentamos centrar en un potencial de las aves o de otras cosas, pero es que hay muchas cosas que se pueden explotar. Es que ahora, por ejemplo, en Europa se está poniendo muy de moda pasear por el campo, que se llama el trekking, o temas de rastreo. Gente que viene simplemente una semana y aquí, pues en el mismo Arrayán, por ejemplo, tú puedes hacer un curso de rastreo simplemente saliendo para afuera, a los bordes, porque puedes encontrar huellas de tejón, de meloncillo, de zorro, de conejo, de un montón de especies de mamíferos que solo se encuentran aquí, y entonces pues se puede generar, tenemos un potencial enorme, somos patrimonio de la humanidad, estamos dentro del Tratado Ramsar, todo eso tiene unas implicaciones, o debe tener unas implicaciones, debemos ser conscientes de nuestro potencial. Normalmente, ¿cómo se conciencia la gente? Pues haciendo que conozca su término municipal, diciendo, oye, eres rico, que sepas que eres rico. ¿Por qué eres rico? No porque no tengas dinero, pero el potencial desarrolla la iniciativa. Estamos en tiempos de crisis. Tiempos de crisis es de las mejores épocas para que surjan nuevas iniciativas, para que la gente emprenda, para que la gente piense. Entonces, hay que pensar en las oportunidades. Yo siempre que hablo aquí con gente de Hinojos, la mayor parte, como todo el mundo, ¿no? Hay que ver cómo está la cosa, hay que ver qué mal está. Genera, piensa algo, piensa que se pueden hacer actividades cicloturistas por el municipio, piensa que, ¿sabes? Fórmate. Yo soy ingeniero, pero yo desde que acabé la carrera sigo formándome y no paro de estudiar todos los días y de conocer cosas. Entonces, es muy importante que la gente emprenda, que la gente piense, que la gente conozca y diga, oye, pues si una persona puede, cualquier persona que quiera poner en valor, que te digo yo, desde la producción de quesos artesanales aquí en Hinojos, a la recogida de setas, porque no podemos hacer rutas micológicas por Doñana, por aquí, por ejemplo, ¿vale? Una ruta micológica, enseñando los níscalos, por ejemplo, a la gente, y después de hacer una ruta, que la gente pague con dinero, 15 euros o lo que corresponda, y que después de hacer la ruta, identificar las setas con un experto, con un profesional, pues les diga, venga, pues ahora nos vamos a comer las setas. Eso, para la gente del entorno simplemente, pues es un aliciente. Aquí viene mucha gente a buscar en nuestro término municipal setas. Entonces, pues para nosotros es otra cosa que podemos explotar. A ver, como he dicho en la presentación, has estado trabajando, y tú lo has reafirmado, en el Espacio Natural y Nacional de Doñana. ¿Cuántos turistas pueden pisar nuestro término cada día? Cada día, pues simplemente lo que son las empresas, creo que tienen permitida unas 150 visitas diarias por la zona norte del parque, que es la zona que hemos dicho que transcurre, la ruta norte tiene una autorización, va desde la Jolí prácticamente hasta la FAO. Además, la empresa de Hinojos tiene un acuerdo particular con los propietarios del Coto del Rey y tiene acceso también a la finca del Coto del Rey, que es una finca también espectacular. Además de eso, tenemos todos los turistas que entran por la otra parte, que entran por Isla Mayor, llegan a Alcázar y entran de la FAO hasta la Cancela de la Escupidera, que existe un muro en el que tú puedes llegar, pero es que tú, llegando a la Cancela de la Escupidera, aparte de ver toda la biodiversidad de aves de la marisma, tú llegas allí, te pones con tus prismáticos, con tu telescopio, y puedes ver los ciervos, puedes ver los gamos que están en la zona de la vera, en la zona de contacto entre la zona forestal y la zona de marisma. Todos esos son visitantes que no computan, que no cuentan, porque entran por otro sitio, pero están en nuestro término municipal también. Entonces es difícil cuantificarlo, tendríamos que estimarlo, pero es un número muy alto.
al día realizan visitas por la mañana y por la tarde, podríamos decir que hubo una aproximación de 300 visitantes al día. Y más, bastantes más, simplemente en visitas autorizadas, como decía, porque aparte está la empresa de Hinojo, las empresas de Almonte, que ha llegado a haber 4 empresas de Almonte que se han estado asociando y han formado una sola, que es la que compite actualmente con la empresa de Hinojo. Imaginémonos la fuerza o el apoyo que debemos darle a esa empresa hinojera, que es la única que está, digamos, luchando. Eso está dando la circunstancia tan increíble de que precisamente la ruta norte, que discurre, como decía Abel, aproximadamente el 90% por término municipal de Hinojo, hasta en eso hemos sido malos, con todo mi respeto, porque prácticamente ya solo falta que también la ruta norte, que es término municipal prácticamente en todo Hinojo, también la controlen una empresa que no sea local, ¿no? Es decir, sí. Pero yo quisiera añadir a eso que más allá, es decir, es un absurdo que en estas fechas ya de tanto desarrollo del parque tengamos que ir cada pueblo reivindicando lo nuestro. No tiene sentido. Claro. No tiene sentido que que la alcaldesa de Alnarcaza tenga que salir, o que Miguel Ángel tenga que estar todos los días en los medios de comunicación diciendo que es mi término, porque es mi término. Porque no tiene sentido, porque Doñana es Doñana y no es una suma de pequeños pueblos. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no se crea, que es lo que decía al principio, una estructura autosuficiente que generara una riqueza al hilo de Cazorla, de lo que ha dicho antes Abel, o la Sierra Nevada, o bueno, muchos ejemplos de parques nacionales, pues claro, como nos falta, reivindicamos. Y si encima no podemos hacer nada, porque yo también quería hacer una apreciación. Cuando se habla de poder implantar un uso turístico, hay quienes malinterpretan esto como que, bueno, que vamos a arrasar al medio. No, para nada. Yo quiero aclarar que aunque el POTA es el único documento o normativa que prohíbe el uso turístico. Ni siquiera la propia normativa del parque, ni siquiera la ley forestal y la ley de montes de Andalucía, que vela por los intereses medioambientales, y ni siquiera los organismos internacionales que marcan las directrices a todos los parques nacionales del mundo, qué es lo que hay que hacer con los parques nacionales, impiden el uso turístico. Es más, la propia UICN, que es la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, en sus cumbres dice que el uso turístico no solamente es compatible, sino que además es prioritario. Es decir, dentro de los parques nacionales hay que meter uso turístico, porque se ha demostrado ya que el uso turístico conserva, preserva. Es decir, ejemplos que me ponían un catedrático de la Universidad de Córdoba, que fuimos a ver, un biólogo que está en nuestra tendencia, en nuestras ideas, decía, bueno, que el león africano durante muchísimo tiempo, había sido un enemigo para el nativo, porque se comía a su borrega, a su cría, a su vaca, a su tal, y era su alimento. En el momento que se implantó el uso turístico, el que antes era pastor pasó a ser un empresario hotelero y recibía a los turistas. Y el león lo venían a ver mucha gente y les dejaba la riqueza. Entonces el león pasó de ser el enemigo al amigo. O sea, el uso turístico tiene unas posibilidades increíbles dentro de los parques nacionales, y así lo entienden casi todas las normativas, menos este engendro de normativa que además está orientado para otros municipios que no son el nuestro, y las cosas son así de claras. Eso hay que decirlo así. Aquí puede pasar algo similar. Vamos con Yellowstone, que fue el primer parque nacional de la historia. Yellowstone está en Estados Unidos y tú puedes ir a ese parque nacional y desarrollar todo tipo de actividades, hasta hacer rafting, incluso visitarlo en helicóptero. O sea, cosas que son, que tú dices, esto tiene un riesgo, pues está todo regulado, porque si tú puedes desarrollar una actividad, tú vas a poner unos límites, vas a decir, vale, puedes desarrollar un uso turístico dentro del parque, por ejemplo, si todos los residuos que se generan, pues los reciclas, o si nos limitas el uso de plástico, de una serie de cosas, de contaminantes, dices, vamos a hacer un uso regulado, todo eso está regulado por Europa, nosotros siempre nos tenemos que regir por las directrices y normativas de Europa, ¿no? Y todo se hace dentro de unos parámetros que nos permiten el desarrollo sostenible. De desarrollo sostenible yo no creo que tenga ningún impacto el hecho de hacer un transecto a pie por una zona del parque, por ejemplo, porque yo muchas veces se me ha dado la paradoja de ir yo conduciendo el coche, por ejemplo, y estar yo viendo un lince, una persona que ha pagado en el vehículo 25 euros o 28 euros, y por ese mismo carril pues venía una persona a caballo, claro, un rociero, cualquier persona. ¿Vale? Entonces, pues dice, oye, ¿esto cómo está regulado? ¿Qué tipo de regulación existe aquí? Este turista está pagando 28 euros por pasar por aquí y esta persona viene aquí porque se le permite, se le autoriza. ¿Por qué cuestión?
Y al hilo de lo que tú decías antes, por ejemplo, del león, aquí el lince ibérico, por ejemplo, que nosotros ahora lo vemos o se puede ver como una piedra angular para el desarrollo, para decir, oye, tenemos aquí este mamífero viene mucha gente a verlo. Aquí el lince, por la ley de las alimañas, todos los bichos se cazaban, ¿no? En la época de Franco, ¿no? Todo lo que fueran linces, de hecho siempre se habla de que la carne de lince es muy buena, ¿no? Que tiene mucha calidad, una carne blanca. Pues el lince, el tejón, las jinetas, todo esto, eran considerados enemigos también. Ahora son amigos. Ahora hay gente, yo he estado en ferias por ahí en Rutland, en Inglaterra, por ejemplo, que me han dicho, oye, a ver, si yo voy a tu pueblo, yo tengo posibilidad de ver una jineta. Digo, mira, te voy a decir la verdad, una jineta, yo vivo mucho tiempo en Doñana y en muy pococas ocasiones la he visto, y te puedo enseñar huellas, te puedo enseñar donde dejan los excrementos, cómo marcan el territorio, pero ver una jineta, pues, es difícil, pero podemos explotar esa idea. Date cuenta que, otro ejemplo que parece muy paradójico, el lago Ness. El lago Ness son gente que viven de un monstruo que no existe. Sí. Pero han creado una infraestructura alrededor del lago que dice, oye, si vienes aquí te hacemos una visita turística, te explicamos el monstruo, te lo explicamos todo. Y realmente están viendo de humo, de nada. De la nada. Exactamente. Entonces el lince, que ha sido considerado un enemigo porque el sector de la caza podía resultarle perjudicial, ahora mismo es nuestro amigo. Y es el mismo ejemplo que tú has dicho antes. Perdón, hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención el otro día, Abel. Me comentaste que ha habido turistas que han venido a nuestro término a ver solamente una vez. Sí, pero eso es lo más común del mundo. Aquí cuando llega un turista tiene unas listas que son súper amplias, es como el ego, ¿no? Que tiene una lista mejor de 300 especies, ¿no? Y ahora tienen que ir tachando la especie que han visto. Pues yo me he encontrado gente que no había visto, que ha venido expresamente, por ejemplo, a ver el sisón, o para ver la ganga ibérica, o para ver una terrera marismeña. Son aves que son aquí relativamente comunes, sobre todo las terreras, por ejemplo, lo que son muy difíciles de identificar, eso sí, por ejemplo, pero son gente que están muy ilustrados en el tema y son capaces de reconocer un ave antes que tú, y a pesar de que tú eres del territorio. Entonces ha habido mucha gente que viene a terminar de rellenar su checklist, porque en vez de las 300 especies de Doñana, las 300 y pocas especies, se ha quedado con 2 o 3 menos, y le pica el gusanillo y vuelve para ver esa especie de ave. Es que lo de las aves es un mundo apasionante. En Inglaterra mismo hay 4 millones de afiliados a la Sociedad Ornitológica Inglesa, 4 millones de afiliados a una revista que le llega mensualmente. Pues ahí es donde se van a hacer las promociones del turismo, de Doñana y de nuestro municipio, que es Hinojo. Pues la verdad que ese es un mundo aparte, Abel. A ver si nos puede venir, nos puede ilustrar con imágenes cuáles son cada una de las especies que tenemos en nuestro término, las que pasan, las que vienen, las que van durante todo el año. Pero estamos con la demanda del potar. No sé si te queda algo por decir. Yo solamente, antes de finalizar, porque ya parece que vamos a terminar, yo quisiera que el hinojero sepa que antes de que el parque fuera nombrado parque, ahí existen muchos años, muchos siglos en los que se ha conservado las cosas tal como prácticamente están. Es decir, el hinojero, nuestros abuelos, nuestros ancestros y demás, han venido conservando el monte. Conservando y gestionando. Y gestionando ese monte, sin necesidad de ninguna normativa. Ellos han sido capaces de saber pues, que tenían que sacar una producción de madera, de piña, de poda, de carboneo, etc., de caza y demás. Esos usos tradicionales que el hinojero ha ido llevando con su monte y con sus propiedades, gracias a eso le hemos dado el relevo a Europa y al mundo de lo que hoy es el Parque de Doñana. Entonces, que no olvide el Parque de Doñana, o si podemos llamar Parque Doñana o el POTA o todas estas normativas que de repente salen porque a 4 en una mesa y a 2 interesados también las hacen, ¿no? Pues que no den la espalda al propio hinojero, porque el propio hinojero, gracias al propio hinojero, ha sido está Doñana donde está. Es decir, simplemente que... Sí, es la unión siempre de la naturaleza con la mano del hombre que han ido unidas, y ahora la normativa lo quiere separar. Claro. No dejemos de recordar, por ejemplo, que aquí antes, cuando venían una de las actividades tradicionales de Doñana, ha sido la caza, ¿no? La caza, por ejemplo, de los ánsares, ¿no? Pues una de las cosas que se hacía antiguamente y que ya no se hace dentro del Parque Nacional normalmente, pues son las quemas de la zona de Castañuela, para que los ánsares, cuando vengan en invierno, pues tengan acceso al bulbo de la castañuela, que es un bulbo, no un rizoma, por cierto. Entonces, es de lo que ellos se alimentan, ¿vale? Pues antes se quemaban y lo han hecho mucho más accesible. El año pasado, creo que tuvimos la desgracia que salió ardiendo una zona que estaba justo en el límite
de Hinojo, exactamente, del Rocío, y está dentro de Betazorrera, toda la zona de Hinojo y la marisma de Hinojo. Pues esa zona de ahí se quemó y este año estaba lleno de ánsares porque podían comer castañuelas. O lo que tú dices del carboneo es muy importante, la gestión de las zonas forestales. No tenemos que tener zonas forestales en las que haya excesivo monte viejo, eso hay que desbrozarlo, hay que hacer talas de pinos o podar para hacer carboneo, para tener monte limpio, para que los herbívoros obviamente pues tengan acceso a comida. Si tenemos más herbívoros, pues obviamente van a proliferar también más el lince. Vamos a mejorar vamos a hacer que haya más conejos en el campo para que haya más lince, para que el águila imperial también tenga más acceso a comida. No solo el águila imperial, sino el águila calzada. Todas las rapaces que tenemos, el azor, el gavilán, que tenemos aquí muchas rapaces y muchas aves, son muchas las cosas. Al fin y al cabo es el ciclo de la vida, ¿verdad? Efectivamente, es que es un tema más bonito y más simbólico que ver la marisma de Hinojos, por ejemplo, cómo pasa de un desierto africano, porque es que tenemos la paradoja de estar en un lugar que somos mitad África, mitad Europa. En Doñana, en verano, la marisma se seca con el típico paisaje de arcilla cuarteada de un desierto africano. Llega el invierno y se inunda completamente por las aguas. Normalmente dependemos del origen pluvial de las aguas, del agua de lluvia, y se nos inunda la marisma, es como un gran lago interior. Y llega la primavera, es un vergel, con la vegetación, el bañunco y la castañuela a 1 metro, 1,5 metros de altura, todo lleno de aves, y es espectacular. Es lo más bonito que tenemos en nuestro municipio. Pues ojalá, José Antonio, con este método, con este programa Conócete, todos los hinojeros nos podamos nutrir, nos podamos conocer realmente lo que tenemos. Y podamos valorarlo para también transmitirlo, porque uno de los problemas que creo que tenemos en Hinojo es que como no lo sabemos, no lo creemos, no lo podemos transmitir, y por eso se queda la marisma en la marisma y no trasciende. Exactamente. Entonces ojalá ese proyecto que tienes en las manos sea fructífero para todos los ciudadanos. José Antonio, hemos comenzado con la demanda por parte del Ayuntamiento de Hinojo a la Consejería de Medio Ambiente para denunciar el potá. ¿Qué proceso tendremos a partir de ahora? Bueno, pues actualmente Miguel Ángel Curiel, el alcalde, sí, la semana pasada estuvo reunido ya, o sea, gracias a esta movilización mediática. Ya Miguel Ángel está en proceso de intentar resolver esto de en la vía normal. Esta mañana ha estado reunido toda la mañana, a partir de las 12 creo de la mañana, ha estado reunido con distintos delegados para este asunto, y me comunicaba a final de la mañana que a ver si podíamos encontrar al menos una solución intermedia para no tener que llegar a un proceso de tribunales. ¿Que tenemos que llegar a los tribunales? Pues lo primero encontraréis, si no llegamos a un acuerdo relativamente idóneo para este problema, pues iremos a un pleno extraordinario donde instaremos a todos los grupos políticos, el equipo de gobierno instará a todos los grupos políticos en la moción a que se demande el POTA, y por tanto elaboraremos la demanda y iremos al tribunal. Es importante para mí, que yo sea político y es importante que todas las personas o partidos políticos o personas particulares apoyen la iniciativa de este ayuntamiento, porque es nuestro futuro, da igual el signo político, tenemos que apoyar todos, como han hecho otros municipios que se han hecho tan fuertes en nuestro entorno. Pues tenemos que hacer que la gente viva y sienta esto y darnos nuestro apoyo en la medida de lo posible siempre. Pues ese llamamiento se lo tenemos que hacer a las personas que están detrás de la pantalla, que nos están viendo, que hemos intentado resumir un tema muy denso en muy poquito tiempo. Ojalá tengamos novedades, a ver si Miguel Ángel Curiel en semana nos viene contando novedades y podemos resolver este caso sin llegar a los tribunales. En el caso de que se llegue a los tribunales, aquí estaremos para informarles de todo el proceso de la demanda hacia el potá. Y nada más, intentaremos mantener informados a todos los paisanos de nuestro pueblo, a los hinojeros, pero sobre todo crear conciencia de lo que tenemos y hasta dónde podemos llegar, porque Hinojo es grande, pero nosotros lo tenemos que hacer más grande aún. ¿Alguna cosita más por vuestras partes? Vale, pues antes de despedirme me gustaría comentaros que el próximo viernes 10 de mayo a las 8:30 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura tenemos a un artista, Marcelo Palanco, un guitarrista profesional de Valverde del Camino,
y viene a nuestro auditorio a ofrecernos un concierto instrumental de guitarra clásica y flamenca. Les recomiendo que vengan porque estamos hablando de un chaval que está llenando Casa Colón, el Teatro de la Rábida, por Sevilla, por grandes ciudades. Entonces, no podemos ser menos y no puede llegar a un pueblo de 3.000 habitantes y que no haya espectadores. Así que les invito desde aquí a que el viernes 10 de mayo a las 8:30 de la tarde venga a la Casa de la Cultura, al auditorio, sobre todo porque es que la entrada es gratuita. Tenemos un concierto de primera línea en nuestro pueblo totalmente gratuito. Sin más, despedirnos a lo largo de la semana a través de las redes sociales, página web, informaremos de quién nos acompañará la próxima semana, tanto el lunes como el martes a las 8:30 de la tarde. Sin más, muy buenas noches y pasen una buena semana. Muchas gracias.